Queremos conocer alguna historia interesante, atractiva, que forme parte de la historia de la capital entrerriana. Y por eso es que vamos a charlar un rato con Francisco Sosa. Él es historiador, investigador sobre justamente estos temas. Así que bueno, Francisco, contemos esto, alguna de las historias que hayas investigado. Bien, bueno, yo justamente investigo sobre los temas de la esclavitud y la abolición en Paraná, y justamente en esta charla que trata sobre los orígenes de la ciudad, situándonos en la década de 1820 y 1830, voy a charlar sobre el caso de una mujer esclavizada que en la década de 1830, ella se llamaba María Antonia Romero, acudió a la justicia para denunciar que estaba recibiendo maltrato por parte de sus amos. Entonces ahí se inicia un expediente judicial donde se cuenta toda una historia que nos lleva a contar, por un lado, la cuestión de la historia de la esclavitud en Paraná, de cómo llegaban los africanos esclavizados, y más puntualmente en el caso de ella, toda una historia en la que está involucrado el propio gobernador Mansilla en 1820, que decidió organizar una rifa para liberar a esta esclava en principio, pero que después termina siendo para pasar a otros amos. Y después en 1870 lo que vemos es que esta mujer estaba siendo maltratada por estos amos, y es muy interesante como una mujer esclavizada que venía de África, que había tenido que aprender a hablar el idioma español, utiliza las herramientas de la justicia para poder conquistar su libertad de alguna forma y poder irse a vivir con su esposo. Si bien después la causa termina retrocediendo y se decide que ella no debía ser liberada porque en ese momento la esclavitud todavía era legal, por lo menos logra vivir varios años como una persona libre, y es una muestra más de cómo esas personas esclavizadas también luchaban por conquistar su propia libertad, incluso en lugares y contextos difíciles como era Paraná en ese periodo. Bueno, qué interesante, y también sienta un precedente, ¿no?, para lo que debe haber sido la continuidad de la justicia aquí. Contemos, para quienes estén interesados en escuchar más de todo esto, invitemos a la gente. Bien, esto es un ciclo de charla que se va a estar dando durante el mes de octubre. Puntualmente, hoy vamos a comenzar a las 10 de la mañana. Y hoy justamente vamos a ir en un orden cronológico. Hoy vamos a charlar sobre los orígenes de la ciudad, pensándola desde el Bicentenario. Puntualmente yo como historiador voy a estar contando cómo era esa Paraná de la década de 1820, pero también vamos a contar con la presencia de Edgardo Páez, que él es arquitecto, entonces él va a contar también su mirada sobre el Puerto Viejo desde su visión como arquitecto. Y también vamos a contar con la presencia de Alejandro Richard, que él es arqueólogo, entonces también nos va a contar desde la arqueología cómo fueron los inicios del poblado acá en Paraná. La idea es hacer un abordaje interdisciplinario, que no sea solamente de la historia, sino también arquitectura, arqueología, y ahí de alguna forma contar qué es lo nuevo que como investigadores estamos descubriendo y estamos investigando para que la comunidad paranaense sepa en qué están los nuevos avances sobre esta historia de la ciudad. Bien, ¿el próximo encuentro es cuándo? La semana que viene en el Museo de la Ciudad. Bien, bueno, muchísimas gracias. Mismo horario, ¿no? No, creo que es por la tarde. Bien, bueno.